¿Qué piensa el representante Jaime Buenahora sobre la constituyente que hará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? ¿Cuál es la situación actual de la economía de Venezuela? ¿Cuál es la situación social actual de Venezuela? ¿Por qué se dan lamentables muertes en las protestas? ¿Cómo es la actual crisis de la frontera colombo-venezolana? ¿Cómo son las relaciones internacionales actuales de Venezuela? ¿Con la OEA, la CELAC, Colombia, Estados Unidos? ¿Cuáles son las salidas a la gran crisis actual de Venezuela? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo, sobre la situación de los colombianos en el exterior. Hoy hablaremos sobre la gran crisis de Venezuela, algo que afecta profundamente a Colombia. Estamos con el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora Febres Cordero. ¿Cómo está, representante? Muy bien, Jairo, un saludo para usted y para todos los televidentes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha propuesto una constituyente en Venezuela. ¿Usted qué piensa sobre esto, representante Buenahora? Bueno, yo creo que es otra cortina de humo de las acostumbradas por Maduro para distraer opinión, generar opinión, controversia, debate, y desde luego pues no conduce a nada. Venezuela lo que demuestra con esto es que tiene una crisis muy profunda de inseguridad institucional y jurídica, en un cruce entre los poderes en donde solo hay voluntad y preeminencia del Ejecutivo para todo, es decir, control cada vez mayor a la manera dictatorial. Y esto lo vimos, por ejemplo, con el intento de cierre que hubo hace menos de un mes sobre la Asamblea Legislativa, es decir, el Parlamento, el Congreso venezolano. Por fortuna hubo una reacción internacional en ese momento y Maduro vio como una fiscal pues puso en entredicho su medida. Pero esta es otra salida en falso, obviamente que en algún iluso puede generar expectativa, pero que se trata de distraer opinión. Es una gran cortina de humo. Venezuela no resiste más ese juego y ese manoseo institucional, esa inseguridad jurídica, y yo creo que tiende a fracasar. Ahora, la manera como está planteada es circense, porque se trataría de una asamblea constituyente basada en grupos comunitarios, una forma bastante discriminatoria en el procedimiento para elegir a sus miembros, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la temática, etcétera. Es lo de menos. Esa parte procedimental, adjetiva, hay que dejarla a un lado, porque acá lo que uno tiene que entender es que esto no resolvería para nada la gran crisis venezolana, y la constituyente, si llegare a prosperar, obviamente no sería otra cosa que consolidar una dictadura en Venezuela en favor de Maduro y los suyos. Usted actualmente dirige una maestría en diplomacia y relaciones internacionales en una universidad en Estados Unidos. Cuéntenos, ¿cuál es la realidad económica de Venezuela? Bueno, Venezuela está padeciendo una crisis tremenda, con una inflación que supera el 475% y que según algunos pronósticos va a pasar del 1000% en los próximos meses. En algunos sectores inclusive ya ha superado esa cifra, sin ningún control y una orientación lógica frente al presupuesto que tiene Venezuela, que como todos sabemos está fundamentado en los ingresos petroleros, pero evidentemente un petróleo que está a la mitad de precio de lo que fueron los años de Chávez sobre todo, pues crea un hueco fiscal inmenso, porque las obligaciones del Estado venezolano en la visión chavista y madurista pues no ha sido otra que tratar de sostener parte del electorado a través de subsidios fuertes, y los dineros no alcanzan. Y Venezuela fue cada vez más cayendo en una crisis tremenda, en una instabilidad económica. La banca internacional no ha creído en este tipo de gobierno, en este sistema económico, y se han recostado un poco sobre los chinos,
obtuvieron algunos créditos en un tiempo, pero esto también tiene su tope, tiene su techo. Y yo diría que la crisis es insostenible, porque del otro lado de esta moneda uno no ve sino manejos corruptos, todo está parcelado y sectorizado alrededor de ciertos grupos burocráticos fuertes que manejan, por ejemplo, el área de la salud, o el tema de electrodomésticos o la gasolina, en fin. Y dentro de esos segmentos hay que considerar el gran estamento militar. Entonces, todo está parcelado para mantener a Maduro y al cuerpo gabinete o Sanedrín del Ejecutivo mandando, y en la medida en que se den esas parcelas, pues no hay una reacción militar, por ejemplo. Los militares, diría uno, que son el gran soporte de esta dictadura de Maduro y aparentemente están contentos porque participan de este gran botín presupuestal en la medida en que manejan uno u otro sector. ¿Cuál es su pensamiento sobre la realidad social de Venezuela, el tema de las protestas, de las muertes que ha habido últimamente? Pues es lamentable. Al pueblo venezolano en general no le ha tocado otra cosa que salir a protestar porque no hay garantías jurídicas ni constitucionales, y esas protestas en muchos casos han resultado en decenas, centenares de heridos, inclusive ha habido muertos, pero socialmente uno tiene que decir que Venezuela es hoy un país polarizado en donde ya nadie puede hablar de un 50%, de un 50%, es decir, unos a favor del chavismo, del madurismo y otros en contra. No, la realidad indica que el gobierno solo tiene un respaldo del 20%. Ese 80% hoy en día está compuesto de distintas capas sociales en donde desde luego están las élites que gobernaron Venezuela antes de Chávez, pero también mucha clase media y clase baja venezolana que cada vez más crece en su descontento frente al régimen de Maduro. Entonces es una heterogeneidad de grupos sociales que hacen parte de la protesta, de esa protesta social que responde a carencia de alimentos, carencia en productos farmacéuticos, es decir, productos para la salud, movilidad complicadísima, desempleo, los subsidios empezaron a verse recortados, en fin, hay una afectación global. Y la única manera de defenderse, repito, ante el quiebre institucional y todas esas necesidades económicas, pues es salir a protestar. Y el gobierno responde con esta cortina de humo de la Asamblea Constituyente o a través de las armas, bloqueando, por ejemplo, regiones en donde claramente el antichavismo ha ganado elecciones y tiene o gobernación o alcaldías, en fin. Es una situación complicadísima y, como dije, no creo que pueda resistir mucho tiempo más. ¿Cuál es su balance sobre la gran crisis de la frontera colombo-venezolana? Pero ahora, después del primer corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia sin fronteras. Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. José, bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para proteger nuestra economía. Colombia tiene el privilegio de ser el único país en Sudamérica con dos mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos cotidianamente, como tu computador, los teléfonos celulares, tus juguetes, los carros y muchos productos más. Y nosotros, como Armada Nacional, los resguardamos y protegemos con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional
estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, los papeles. Con gusto. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé. Yo soy la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. ¿Auditor fiscal? Vigilamos la gestión de la Contraloría de Bogotá. Bogotanos, vigilemos. Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Representante Jaime Buenahora Febres Cordero, coméntenos cuál es su balance sobre la crisis de la frontera colombo-venezolana. Bueno, una cosa son las relaciones Colombia-Venezuela en términos globales, por ejemplo, cuando uno piensa en cómo eran las exportaciones, importaciones, en fin, toda esa globalidad entre Bogotá, Caracas, inclusive las relaciones diplomáticas, todo lo que uno quiera. Y otra cosa diferentísima es la vida de frontera. Si uno recuerda cómo funcionaba en el norte de Santander y el estado Táchira, o cómo eran las relaciones entre La Guajira y el estado Zulia, o entre Arauca y el estado Apure, pues uno recuerda que había una movilidad permanente, gente colombiana que trabajaba en los pueblos fronterizos de Venezuela o viceversa. Pero no solo para el trabajo, sino para educación. Muchos venezolanos estudian en colegios de Cúcuta o de Villa del Rosario, niños. Y uno nunca llegó a imaginarse hace 40, 30, 25 años que llegáramos a una situación como la que se vive hoy, de una especie de cierre que es como un muro de Berlín, en donde no hay tránsito, no hay movilidad. Del lado venezolano uno ve los guardias, y tengo que decirlo, no hay nada más peligroso que un ignorante con fusil. Y desde luego violación de derechos humanos a muchos colombianos que tratan de pasar la frontera. La gente utiliza todo tipo de alternativas como las trochas, etcétera. Pero la frontera tradicionalmente siempre ha vivido de las ventajas comparativas. En un inmenso porcentaje bajo marco legal, no era el contrabando grande, sino si uno podía poner gasolina en Venezuela lo hacía, si uno podía comprar harina o leche lo hacía. Estoy hablando de las ventajas comparativas sanas. Desde luego, en cierto porcentaje siempre hubo contrabando, siempre hubo extracción de productos de un lado a otro según las ventajas comparativas. También de Colombia fueron extraídos muchos productos para nutrir Venezuela, así como de Venezuela productos para traer a Colombia y llevar al interior de Colombia. Y esas mafias había que controlarlas desde siempre y nunca se controlaron. Por otro lado, está la delincuencia representada en grupos insurgentes, etcétera, que durante mucho tiempo manipularon esas relaciones de frontera, hablando no solo de grupos guerrilleros, sino también paramilitares. Pero el gran componente de la población es gente sana, que, repito, vio cómo se movía de un lado a otro sin dificultades. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un muro de Berlín. Hoy tenemos la negación de unas buenas relaciones interactivas, propias de una binacionalidad, que es lo que la mayoría de los habitantes de frontera sienten. Muchos de los cucuteños tienen primos en el estado Zulia, y lo mismo pasa en la zona del estado Táchira. Entonces, debo recordar, por ejemplo, Jairo, que en los gobiernos del presidente Barco, del presidente Gaviria, del presidente Samper, existían las comisiones de vecindad colombo-venezolana. Yo fui miembro de esas comisiones en representación del gobierno colombiano, y se trataban temas de comunicaciones. Y entonces coger un teléfono en Cúcuta era lo mismo que un teléfono en San Cristóbal, y todo era como llamada local o cosas así. Hoy todo es internacional y no hay posibilidades de comunicación mayores.
Pero lo mismo era en el tema agrícola, en relación con los controles fitosanitarios, con transporte, se pensaba en proyectos y megaproyectos binacionales. En fin, esas comisiones de vecindad funcionaron y teníamos una gran hermandad. Pero esas comisiones de vecindad, como lo expresa el adjetivo vecindad, eran para nutrir y fortalecer las zonas de frontera, el intercambio, etcétera. Y así vivimos durante muchos años, de manera que uno no se imaginaba que llegáramos a una situación de corte radical. Uno va hoy al puente Simón Bolívar en Villa del Rosario, en La Parada, que une a Colombia con San Antonio, y es impresionante, es un muro total. Y recuerdo que en algún momento, antes de que esto ocurriera en agosto del año pasado, cuando había tensiones, por ejemplo, se organizaron conciertos por la paz. Hacia el 2008, 2009, cada vez que había una tensión, y los grandes cantantes colombianos participaron de esos conciertos. Era el gobierno de Uribe, que sabemos no tuvo buenas relaciones con Chávez, pero sin embargo había cómo manifestarse, pronunciarse, dejar un mensaje. Hoy en día eso parece imposible y obviamente esto no se debe a la diplomacia colombiana, que me parece que ha sido correcta en su manejo de relaciones con Venezuela, sino desafortunadamente a la visión absurda del socialismo caricatural que ha tratado de construir Maduro. Hablando de Maduro, hace un tiempo usted participó en el programa Hora 20 de Caracol Radio que dirige Diana Calderón, y usted hablaba en este programa radial qué es lo que sostiene a Maduro. ¿Qué es lo que sostiene a Maduro, representante Buenahora? Bueno, evidentemente lo sostienen los militares. Una dictadura y un gobierno que está en crisis y que solo tiene el 18, 17% de popularidad, para mantenerse necesita contar con el estamento militar. ¿Por qué no ha habido intentos de golpe? ¿Por qué no ha habido deserciones dentro del estamento militar? ¿Por qué en esa estructura castrense no ve uno deseos de replanteamiento económico, social, institucional? La respuesta es muy sencilla, porque todos están participando de los dividendos del poder, dándole la espalda al pueblo venezolano. Y participar de los dividendos del poder, como dije hace un rato, significa manejar gran parte de los recursos petroleros, manejar las importaciones, manejar el tema de salud, por ejemplo. Usted quiere comprar un electrodoméstico, digamos una nevera, y todo ese tema está centralizado en algún segmento militar que dice a quién se le puede vender, a quién no, y que a aquel vendedor, aquel quien tiene un establecimiento de comercio en donde se venden productos electrodomésticos, lo obligan. Dicen, mire, usted puede vender 1.500 productos en este mes y medio, pero estas son las personas a las que usted tiene que venderlo. O sea, todo está cooptado y desde luego ese sistema basado en ese apoyo incondicional de la estructura castrense, pues es lo que mantiene a Maduro. De lo contrario, hace rato que habría habido sensatez, ponderación, análisis, crítica, pensando en el pueblo venezolano. Entonces, una salida a la crisis venezolana obviamente no podría venir sino siempre y cuando empezaran a generarse fricciones en el interior del estamento, y ya hemos visto, son casos menores, pero 3 militares venezolanos decidieron desertar y buscar refugio porque no están de acuerdo con las políticas públicas del gobierno Maduro. Hablemos sobre las relaciones internacionales de Venezuela, o sea, las relaciones con Colombia, con Estados Unidos, con la OEA, con la CELAC. Pero ahora, después del segundo corte de mensajes institucionales, ya regresamos en Colombia sin fronteras. Sígala por ahí con 1.000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes.
Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150.000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Estamos hablando con el representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora, que ha sido profesor hace más de 30 años, es un académico, un intelectual, ha ocupado altos cargos del Estado. Fue viceministro del Interior de Humberto de la Calle en los años 90, fue secretario de gobierno de la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, fue cónsul en Nueva York. Representante Jaime Buenahora Febres Cordero, hablemos de las relaciones internacionales de Venezuela. Bueno, Venezuela ha tenido que recostarse sobre algunos países, ha buscado desde luego una cercanía con China, la ha tenido con Irán, con Rusia, en fin. Pero en lo que es el hemisferio occidental, obviamente es un país que se encuentra en crisis de sus relaciones diplomáticas, porque todos conocemos lo que pasó con la OEA a través de la intención expresada por los miembros de la Organización de Estados Americanos de aplicar la Carta Democrática a Venezuela, dado que hay una violación constante no solo del marco institucional y jurídico, sino de derechos humanos y de todo tipo. Y en un momento dado Venezuela creyó, y es una salida otra vez circense al estilo Maduro, que retirándose de la OEA pues se solucionaba el problema. No, hay una presión internacional cierta, que es necesaria y que tiene que mantenerse, tiene que estructurarse cada vez mejor para que el gobierno venezolano entienda que su proceder es aberrante, es absolutamente dictatorial, desconociendo los derechos fundamentales de los venezolanos. Una vez acontecido esto de la OEA, entonces Maduro mira a la CELAC, allí también tiene graves problemas. Él creía que podía manipular los estados caribeños, dada alguna ayuda petrolera a ellos, eso le resulta mal. Y desde luego, casos más concretos, como el de Colombia. Bueno, uno tiene que entender la diplomacia del presidente Santos y de su canciller María Ángela Holguín, que creo que fue la correcta durante mucho tiempo, porque Venezuela, hay que decirlo, y eso hay que reconocerlo también, jugó un papel muy, muy importante para el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Y en esa medida el gobierno colombiano tuvo que guardar prudencia sobre muchas cosas. Estoy seguro que el presidente Santos muchas veces hubiera querido pronunciarse y por cordura, por prudencia, pues permaneció callar, que eso no significa consentir, estar de acuerdo. Pero hemos visto un giro en la medida en que Venezuela ya no juega un papel clave para la implementación del proceso de paz. Tampoco lo tiene frente al ELN, dado que es Ecuador el país que juega un rol preponderante. De suerte que ese giro ha generado tensiones. El gobierno colombiano, a través de su canciller, ha manifestado el descontento en la OEA. Colombia se pronunció, llamó a consultas a su embajador, en fin, todo esto es positivo y hace parte de ese marco general de presión internacional frente a Venezuela. Por su parte, los Estados Unidos también empiezan a actuar.
solicitándole inclusive a la Unión Europea que haya también presión, y evidentemente esto corre en detrimento de Maduro y de su estilo de gobierno. Y yo creo que Venezuela está bastante aislado, lo estará cada vez más, y esto pues ayudará a que haya una salida distinta. Lo que uno en principio quería, es decir, la no interferencia o la no intervención de gobiernos extranjeros o de organismos multilaterales, pues confiando en que los venezolanos internamente, entre ellos, podían resolver la crisis, pues dado el comportamiento del gobierno Maduro, termina uno por entender que esa no fue la opción que tuvo el pueblo venezolano, por lo cual esa presión internacional es absolutamente necesaria. ¿Y cuáles son las salidas para esta gran crisis de Venezuela, representante Jaime Buenahora? Bueno, uno tiene que imaginarse varios escenarios. El primero es el electoral, siguiendo lo poco que queda del marco institucional en Venezuela. Pero no creo mucho en la salida electoral, en donde estoy seguro que la oposición ganaría y derrotaría el régimen chavista madurista. ¿Por qué lo digo? Porque en el marco de unas elecciones regionales y municipales, por ejemplo, el gobierno Maduro no ha hecho otra cosa que burlar el cronograma. Esas elecciones no se dieron en Venezuela por varias razones. Una razón absolutamente simple, como la de que no había presupuesto para hacer las elecciones en los diferentes estados y en los municipios, es decir, para gobernadores y alcaldes. Y desde luego se van a manipular las elecciones para presidente. No importa el término de 6 años, uno no sabe lo que va a pasar. No hay garantía institucional, no hay seguridad jurídica, por lo mismo no hay garantías electorales. Ojalá las hubiera. El segundo escenario es una salida en la medida en que la presión internacional de verdad cuaje, sea contundente, y finalmente salga Maduro. Pero, ¿qué tipo de interinidad se puede uno imaginar? Interinidad a través de una junta militar, interinidad a través de qué? Es un marco bastante complejo. Y que haya una reacción dentro del mismo estamento militar, puede haberla. Hasta ahora parece no fructificar, pero también puede haberla. Y el pueblo expectante, pero lo que es evidente es que no hay mal que dure 100 años y en algún momento esto ahondará en su crisis y tendrá que salir Maduro. Lo importante es que el pueblo venezolano tenga claro que podrá decidir y reconstruir su país, ojalá pensando en los intereses de Venezuela, y que desde el punto de vista internacional el petróleo, por ejemplo, que es de ellos, pues sea de ellos, y no que veamos dentro de 5 o 10 años una Venezuela también tomada por las multinacionales en el recurso principal que tienen para reconstruir el país. Eso también sería lamentable. Representante Jaime Buenahora, muchas gracias por sus valiosos aportes, como siempre. Pues a usted muchas gracias, Jairo, y gracias a los televidentes. Bueno, muchas gracias a nuestra querida audiencia. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.